Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta, su programación en español del Canal 17, una tarde más de domingo. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Este programa de hoy, en opiniones, es diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a hablar más de Cuba que lo habitual. ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los habitantes de esta casa de la programación en español del Canal 17. Tengo a mi entrañable amigo José Antonio Albertini, que conduce un programa emblemático de esta programación, Cuba y su historia. Con Albertini vamos a hablar de Cuba, pero también vamos a hablar, en primer lugar, de un encuentro del PEN Club de escritores que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, un encuentro iberoamericano. Albertini es el presidente del PEN Club cubano en el exilio. Independientemente a su labor de escritor, de periodista, Albertini también es un hombre comprometido con la libertad y la causa democrática cubana, y como presidente del PEN Club, pues cumple con mucha satisfacción el deber de defender a Cuba, su libertad y los derechos ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Así que gracias a ustedes y gracias, Albertini, por estar aquí por primera vez en Opiniones, bueno, que para mí sí, es un gran honor. En Opiniones, porque el tema de Opiniones es variado y de carácter internacional, y como bien tú dices, dentro de la programación de nuestro canal 17, la programación en español, pues los temas de Cuba se toca en Cuba y su historia. Por eso te doy las gracias, porque me brindas la oportunidad de compartir con tu teleaudiencia las incidencias y los logros que nuestro PEN Club de escritores cubanos en el exilio obtuvo en este reciente encuentro que se realizó en Buenos Aires del 25 al 28 de julio. Por cierto, hace una temperatura fría y lluviosa. Bueno, estos son los tiempos del invierno argentino. Pero muy lindo Buenos Aires. El Cono Sur, muy bonito, una ciudad preciosa. La gente y una muy gente amable, maravillosa. Muy amable. Una gente maravillosa, rompe el estereotipo que algunos tenemos de nuestros coterráneos argentinos. Todo lo contrario, son gente muy amables, muy gentiles, muy atentas, hay que decirlo. Pero Albertini, antes que todo, quisiera que nos explicaras qué es el PEN Club. No específicamente el PEN Club cubano, sino el PEN Club como tal, la institución. El PEN Club es una asociación internacional de escritores, poetas, ensayistas, que se ha ampliado ahora a periodistas, blogueros, etcétera, etcétera. Fue fundada en 1921 por una mujer, no recuerdo el nombre, una inglesa, y es que los horrores de la Primera Guerra Mundial, como bien tú sabes, conmocionó a toda una generación de creadores. Muchos de ellos, pues, buscando que eso no se repitiera, pensaron que a través de la cultura, pues se podría lograr eso. Y se creó el PEN Club en el 1921, próximamente cumple ya 100 años de fundado, el año que viene cumple ya 100 años. No, el año que viene está todavía en el 19. 19, en 3 años. En el 21, perdón. No te apures, no te precipites. Sí, sí, en el 21 cumple ya 100 años. Y en estos momentos, alrededor del mundo hay más de 138 centros de PEN, con 100 y pico mil afiliados. De esto hay PENs en todo. Y el compromiso de esa entidad a nivel mundial es defender irrestrictamente la libertad de opinión y de creación, y hacer campañas fuertemente cuando hay escritores encarcelados, creadores encarcelados. Mira, nosotros tenemos un caso de cerca, y fueron los poetas Ernesto Díaz Rodríguez y Ángel Cuadra. Ángel Cuadra fue apadrinado estando en prisión por el PEN sueco, y Ernesto Díaz Rodríguez en su momento por el PEN francés. Hicieron vigorosas campañas a nivel mundial, donde se toca la puerta de personalidades mundiales
de gobiernos y demás. Estamos hablando, y disculpa que te interrumpa, de los años 80 aproximadamente, cuando la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales internacionales no tendían a respaldar a los prisioneros políticos cubanos. Sin embargo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y el PEN Club, sin embargo, lo hizo. Lo hizo en este caso de los dos compatriotas nuestros. Y lo hace constantemente. Por ejemplo, a nuestro centro de PEN llegan solicitudes de respaldar periodistas, escritores, lo mismo de una nación africana que de la India, que de la América Latina, que de Asia, que de Europa. Siempre estamos en eso y apoyando esas campañas. Nuestro PEN Club fue creado a raíz de que Ángel Cuadra sale de la cárcel, pues viene para Miami y un grupo de creadores se le aproxima. El iniciador de esto fue el fallecido Reinaldo Bragado Bretaña. Que vale la pena, y discúlpame recordarlo, un cubano ejemplar, un cubano esforzado por la democracia y la libertad de Cuba, uno de los fundadores de los comités pro derechos humanos. Y eso fue por el 1997, se creó el centro de PEN, se pidió que nos admitiera el PEN internacional. Y lo admitieron. Sí, Ángel Cuadra viajó a Edimburgo, Escocia, si no recuerdo mal, y ahí admitieron nuestro centro de PEN, que tiene una peculiaridad. Es un PEN Club de escritores exiliados. De esos hay poco. Eso te iba a preguntar si hay más casos de PEN Club de exiliados. Hay uno vietnamita, tengo entendido, y otro chino. Creo que, hay uno iraní, no vietnamita, iraní, chino y cubano. Hay 3 centros de PEN de exiliados. En este momento, José Antonio Albertini, hay 2 PEN Club cubanos, uno en el exilio y otro dentro de Cuba. ¿Cómo es eso? Se acaba, ciertas personalidades intelectuales cubanas que dicen no tener vínculos con el régimen, pidieron su inclusión. Y esa inclusión le fue concedida en el año pasado en un congreso internacional que se dio en Kiev, Ucrania. Sin muchos detalles, Albertini, porque acuérdate que el tiempo en la televisión es mandatorio. Eso fue a votación y aprobaron esa inclusión. Pero una pregunta obligada. ¿Está ese PEN Club de Cuba dentro de la isla comprometido, obligado a defender los postulados del resto de los PEN Club, incluido el PEN Club cubano en el exilio? Si siguen los estatutos del PEN internacional, tienen que hacerlo. En esta reunión que se dio en Buenos Aires, nosotros confraternizamos con la persona que vino de Cuba. Es una señora intelectual muy bien formada, muy amable, y en conversaciones que tuvimos con ella, Ernesto Díaz Rodríguez y yo, que fuimos los que representamos nuestro PEN en este encuentro de Buenos Aires, le dijimos siempre a ella, y se lo dijimos también a los demás centros de PEN en la Asamblea General, que nosotros no creíamos en que ese centro de PEN pudiera actuar libremente. Todos sabemos, y tú también, por la experiencia nuestra, que en Cuba no hay organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones que no son gubernamentales no son simplemente admitidas. Así que es imposible que un centro de PEN, con el compromiso que tienen frente al PEN internacional de defender todas las libertades y de denunciar los atropellos que dentro del país y en otras partes se comete contra escritores, periodistas, blogueros, etcétera, etcétera. Si no hacen esa función, entonces no es un centro de PEN real. Uno de los compromisos del PEN es defender a los prisioneros que son escritores, autores, poetas, que están encarcelados. O son perseguidos o son abusados. Perseguidos. Eso es un compromiso que realmente demanda coraje, demanda entrega, demanda sacrificio.
¿Tú crees que en Cuba se pueda cumplir eso? Bueno, mira, llega un momento que nuestro PEN planteó que el tiempo nos dará la razón. Si es un PEN legítimo, Va a actuar en consecuencia. y van a ser reprimidos. Si es un PEN fachada del régimen, pues no va a hacer nada. Porque mira, en este mismo momento, y no voy a hablar de Cuba, se está reprimiendo en nuestro continente, en Venezuela, en Nicaragua. Ese PEN no ha alzado la voz para denunciar eso. Sin embargo, nosotros ya la estamos alzando y en esta reunión... El PEN de Cuba no habla de los escritores perseguidos en Venezuela ni los escritores perseguidos en Hasta Nicaragua. ahora que yo sepa no han hablado de nada. Incluso nosotros en este momento, porque va a haber en septiembre una reunión del PEN internacional que es en India, cuya reunión no podemos ir ahora porque hicimos un gasto personal, Ernesto y yo, en esta reunión de Argentina. No tenemos suficientes recursos. Y nosotros sí mandamos una resolución que fue aprobada ya y donde entre las personas que defendemos y que exigimos su libertad total y que lo dejen de acosar está el biólogo Ariel Urquiola, Ruiz Urquiola, y fue aprobado. Y eso va a ir al PEN va a ir a la reunión del PEN internacional. Lo hicimos nosotros, no lo hizo el llamado PEN Cuba. El régimen totalitario cubano no da espacios. Hay que robárselos, como decía el apóstol y Antonio Maceo. Hay que quitárselo. En este congreso de PEN de Iberoamérica que se dio en Buenos Aires, quedó bien establecido y recibimos apoyo unánime de que nuestro PEN Club existe y va a seguir existiendo porque defendemos la libertad de los perseguidos y de los oprimidos dentro de Cuba, preferentemente la clase intelectual. Tenemos el caso de Ángel Santisteban Prats, que está en libertad ahora. Ángel Santisteban Prats, nosotros también abogamos por él frente al PEN internacional. O sea, estamos muy atentos de eso y constantemente estamos mandando esas comunicaciones al PEN internacional, que tiene, como tenemos nosotros, un comité de escritores en prisión. Nuestro comité de escritores en prisión notifica constantemente todos los casos de estas violaciones. Le hemos hecho notar al PEN internacional de que el caso de Cuba es diferente. En países como México se asesina. En países como Venezuela se encarcela, golpea constantemente. En Cuba la Cuba castrista ha perfeccionado esto. Ya la figura de delito político no existe en Cuba. Sin embargo, Albertini, perdona que te interrumpa, en estos días, a pesar de los famosos cambios que dicen que se han producido en la isla, que yo creo que son cambios para peor, si es posible, se aprobó un decreto, si no me equivoco, creo que es el 349. 349. Donde todavía se restringe más la capacidad creativa de una forma totalmente absurda. Eso lo informamos. Esa noticia nos llegó estando en pleno desarrollo esta reunión del PEN y pedimos un tiempo extra y lo informamos. Ley Decreto 349. Pero te digo, al PEN internacional le hemos tenido que demostrar que en Cuba ya aparentemente no hay delito político. Ahora te encarcelan y te reprimen bajo el eufemismo de desacato a la autoridad, falta de respeto hacia las figuras gubernamentales, difamación de los símbolos patrios, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Ruiz Urquiola viene por desacato a la autoridad. Sin embargo, es un delito netamente político, porque él ha denunciado como se viola, además de que tiene trabajos publicados, por eso pudimos interceder por él, porque es autor también, ha denunciado el saqueo que se está haciendo
a ciertas especies endémicas de Cuba, como la tortuga marina cubana, que están cazándola indiscriminadamente y están vendiendo los caparazones, como la tala de árboles indiscriminada y el daño que se le está haciendo a el medio ambiente. Eso fue suficiente para que lo acusaran de desacato a la autoridad. Albertini, vamos a hablar, después retomaremos el tema de Cuba si gustas, pero vamos a hablar del evento, del Congreso. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue la participación de ustedes? ¿Cómo fue la participación de la representación cubana de la isla? La representación cubana de la isla estuvo siempre atenta. La única participación que tuvo fue al final. Bueno, al principio tuvo una participación donde entre los logros que dicen que están haciendo es editar obras de Jorge Mañaz. Y ahí yo hice una intervención extra. Y dije, bueno, eso, como dice mi amigo Luis de la Paz, el escritor Luis de la Paz, es practicar la necrocultura. Necrocultura. Sí. Basta que un intelectual destacado del exilio haya muerto para que ellos lo reconozcan, para que ellos publiquen ciertas páginas ya, porque bajo dictadura no se puede hacer nada, no se puede crear, y los creadores buenos, cuando se someten a patrones ideológicos de corte policial, pierden su creatividad. Otro ejemplo que yo puse en este congreso, que ya te digo, nuestro Pen Club, por ir con la verdad y destacar toda la verdad, tanto Ernesto Díaz Rodríguez como yo, fuimos siempre bien acogidos por todas las delegaciones del centro de PEN. Un ejemplo que yo puse es que hoy en día Nicolás Guillén está semi prohibido en Cuba. ¿Por qué? Y fue el ejemplo que yo tengo. El llamado poeta nacional por el castrismo. Nicolás Guillén hizo una poesía en el 1964 que se llama Tengo. Entre las cosas que dice, tengo lo que tenía que tener, ahora soy dueño de los hoteles, de las playas. Ni los hoteles son de los cubanos ahora, ni las playas, incluso los llamados centros obreros de recreación obrera, que era, digamos, el Miramar Yacht Club, el tenis, el Miramar Yacht Club nunca fue de recreación obrera. Bueno, pero antes del triunfo de la dictadura. Te digo después del triunfo de la dictadura. Bien, bien. Te estoy hablando de eso. Hoy en día, los llamados círculos sociales que ellos círculos sociales. Hoy en día ya el gobierno los ha vuelto a tomar y los está acondicionado para el explote hacia el turismo. Ya no hay estos centros, ya los obreros no tienen eso. Y hay infinidad de playas privadas hoy en día que son para los turistas. Así que Nicolás Guillén, su poesía Tengo, está prohibida en Cuba. O sea que es una cosa alucinante. Eso lo puse como ejemplo en una de las sesiones a la que asistimos. También tuve el honor de moderar un panel que su título era Las barreras de represión de los regímenes totalitarios. Y ahí compartí con el delegado de Brasil, Colombia, Nicaragua y México. Debió haber sido un panel muy interesante. Muy interesante porque hay barreras naturales, la que la naturaleza crea, un precipicio, un farallón. Hay barreras hechas por el ser humano, algunas para beneficio, como las cercas que delimitan los bienes, las propiedades y demás. También las barreras que el ser humano hace para reprimir, como son prisiones, campos de concentración. Pero hay barreras que son las ideológicas, que son muy peligrosas. Y yo centré ese panel en ese tipo de barreras, la que coartan el pensamiento creativo libre. Ahí también se destacó nuestro PEN, porque basé esta participación y esta moderación en una frase de una novela catalana, por cierto, Incierta Gloria, donde uno de los personajes dice: la gente debería estar unido por los sentimientos y no por las ideas.
En eso basé yo esta participación y fue un panel bien movido, bien concurrido. Una frase que hemos compartido en los últimos 60 años, yo creo, que los hombres... Además, Ernesto Díaz Rodríguez tuvo una participación formidable y en la sesión final, el cierre, arrancó aplausos general cuando Ernesto él... es muy talentoso y cuando un hombre de una él gran leyó sensibilidad. Su poema infantil que está en el poemario La Campana del Alba, que lo voy a mostrar aquí, quinta edición, que es El Pequeñuelo. Y perdóname que te interrumpa, ese fue el libro que escribió Ernesto en Presidio. En Presidio. Este libro fue escrito netamente en Presidio. Y eso hay que destacarlo. O sea, un hombre que está cumpliendo largos años de prisión, en una prisión castrista, que son extremadamente restrictivas. De mayor rigor y bajo unas condiciones carcelarias terribles. Tuvo la sensibilidad de escribir un libro de cuentos y poesía parte de estos poemas a los niños. Fueron escritos en huelga de hambre. Entonces él leyó El Pequeñuelo. Y la primera parte dice, si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas muchas más bellas. Y termina, si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Déjame decirte que eso fue... Hermoso eso. Bueno, eso fue la conclusión de nuestro encuentro, este poema de Ernesto, y arrancó una ovación general, porque como siempre pasa, en los pen club los hay de diferentes tendencias, y todos no compartimos los mismos ideas políticas. Los pen club son un cóctel gigantesco porque claro, aún, y perdóname, los miembros de un pen club local, identificado como el mismo pen club cubano exiliado, todos sus miembros no piensan iguales. Claro. No tienen los mismos puntos Sin de embargo, ese poema, no hubo quien pudiera sustraerse a ese poema, porque habla de un prisionero, no importa cómo piense, que habla a su hijo. En la intervención final, que también tuve yo una participación, centré mi intervención, que este año se cumplen 50 años de la edición, de la premiación. Edición porque fue premiado y censura inmediata del poemario de Heberto Padilla, Fuera del Juego. Y le hice destaqué frente a los demás centros de PEN que esa censura, 50 años después de la supresión de Fuera del Juego, prosigue. Los creadores libres cubanos dentro de Cuba siguen fuera del juego. El régimen no ha cambiado y bien, como tú decías, este decreto ley 349 lo reafirma más, que es un decreto ley donde el régimen se asustó, por eso lanza ese decreto ley. Y todo fue porque en los paladares y algunas galerías no oficiales que cae dentro de lo que llaman el cuentapropismo, pues ha sido refugio para músicos, poetas, escultores, pintores. Exponen sus obras, declaman sus poemas, cantan sus canciones y está trayendo público. Porque es algo que se sale del marco oficialista y donde estos creadores se expresan libremente. Estos lugares están atrayendo público y se lo está restando a las actividades oficialistas del régimen. Por lo tanto, han hecho por este decreto ley, que estos creadores libres, que son contratados por el cuentapropista, que tiene un restaurante y contrata el músico y exhibe los cuadros del pintor que sea en su lugar, han hecho que llamen a estos creadores y que tienen que inscribirse. Y le conceden como una especie de licencia a los que acepten ellos que se inscriban. Y para estos lugares particulares, tienen que ir al Ministerio de Cultura a solicitar el pintor, el escultor, el cantante. Ya no hay arte libre. O sea, que están reprimiendo. Yo creo que bajo el castrismo nunca existió. No, nunca. Pero había estos pequeños bolsones que se crearon ahora en los últimos años. Porque el que tiene un negocio
particular, con un pequeño paladar, estas cuestiones, pues lo hacía libremente. Ya no puede traer para amenizar el local a un músico que él quiera traer. Ahora tiene que ser todo a través del Ministerio de Cultura. Ya de hecho, muchos de estas personas no le van a dar esa licencia, porque están identificados que no simpatizan con el régimen. Es una manera de seguir controlando, de seguir controlando más, controlar más. O sea que nada ha cambiado. Al contrario, están reforzando los métodos de represión, sobre todo con la cultura. Y Pedro, yo te digo algo, están tratando de justificarse y de dar la apariencia que están cambiando las cosas en Cuba en muchos frentes. Ahora tenemos esta mascarada de Díaz-Canel, que es presidente y demás. Y uno de los frentes que más han arremetido es la cultura, porque a través de la cultura, cosa que también recalcamos en este encuentro de Centro de PEN, tal y como te lo voy a decir, a través de la cultura quieren banalizar el mal, todo el mal que han cometido. Esto, tratar de editar las obras de los creadores que han muerto en exilio, como Jorge Mañach, por ejemplo, es tratar de banalizar el mal. La censura, las prohibiciones que durante más de 5 décadas ellos han estado ejecutando. Ellos no han cambiado. Todo sigue fuera del juego. Desde que Castro asumió el poder hasta los días de hoy, que cuando más claro fue él, y eso sigue vigente, fue en el 1961, cuando en la Biblioteca Nacional, en una reunión conocida palabras a los intelectuales, les dijo lo siguiente: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Albertini, se nos acabó el tiempo. Yo creo que hay que destacar que Castro siempre fue claro en su propósito de maldad. Lo doloroso es que un número grande de cubanos prefirieron confundirse o prefirieron acallarse y plegarse por determinados motivos. Pero Castro siempre demostró su vocación de poder, de un poder absoluto y totalitario. Así que lo que hay que tomar es conciencia de esa realidad. Muchísimas gracias, José Antonio Albertini. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos para el próximo domingo, pero antes que todo, recordemos, tengamos siempre presente lo que expresaba el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Albertini. Gracias a ti.